Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando nos oigáis y cuando nos veáis en Blanco sobre Negro Televisión y en Onda Góngora Radio Cultural Online. Que además hoy en nuestro programa hablamos sobre libros, hablamos de libros o hablemos de libros, que muchas veces nos gusta denominarlo o multidenominarlo de distintas maneras. Tenemos la satisfacción de encontrarnos con alguien también con grandes facetas en el mundo de la literatura y que escribe distintos conceptos que ahora nos va a ir explicando. Mado Martínez, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa y con toda tu gente. Muchas gracias. Hoy Mado nos trae una obra. Ella, digamos, muchos la podéis conocer, seguro que la conocéis por su narrativa esa fantástica, un poco mágica, un poco teatral, pero hoy se ha metido en otro tipo de magia que además creo que es absolutamente necesaria. Con un libro que ha editado la editorial Algaida, a la cual agradecemos siempre su colaboración con esta revista, que se llama Putas, Brujas y Locas, ¿no, Mado? Putas, Brujas y Locas, que es un título que yo sé que está llamando poderosamente la atención a todo el que lo oye por primera vez, porque es como, uff, en algún sitio hasta me lo han censurado, pero es un título necesario. Sí. Sí, porque además hace una cosa muy importante, que es algo que debíamos de estar haciendo o debemos de estar haciendo todos y cada uno o todas y cada una de nosotros todos los días, que es reivindicar a tantas y tantas y tantas mujeres que han sido o quieren ser olvidadas en la historia. Y eso es lo que tú haces en este libro. Básicamente te has dejado un poco esa parte de ficción maravillosa que tú realizas para irte a la historia, pero más a la intrahistoria, porque hay que ondear mucho, ¿no? Es que yo creo que la realidad supera la ficción. Sí. Es lo que me ha pasado con todas estas mujeres que vivieron unas vidas fascinantes en una época bastante hostil para la población en general, pero si eras mujer todavía más, porque claro, la Edad Media, la Edad Moderna concretamente, sí, en la que vivieron, pues lógicamente, pues aparte de la profunda crisis económica y a todos los niveles que sufrieron, las mujeres no eran libres, eran libres. No tenían independencia, no tenían autonomía, dependían de la tutela del padre o del marido. Y yo sé que este tema de decir, bueno, es que tal, es que no sé qué, es que ya se ha conseguido, ¿para qué vamos a seguir hablando de mujeres? Bueno, sí. Porque no se ha hecho hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo. Porque no se ha hecho todavía, claro. Porque hay muchas de estas mujeres que han sido silenciadas durante siglos, durante más de 400 años, sí, de las que apenas sabemos nada, y las que nos han llegado, además, nos han llegado totalmente tergiversadas, sí, con unas biografías llenas de bulos, mentiras y con una mala prensa que no se merecían, ¿no? Empezando por la Malinche, ¿no? Sí. La más información interesada que se metía un poco para bueno, han hecho, pero tampoco eran tan buenas, ¿no? Yo muchas veces las entiendo así, esa historia que se quiere contar de mujeres como la que tú reflejas, eso de que le contaban, han sido, pero no eran tan buenas. No, mire usted, contemos la historia de verdad, yo me acuerdo, no eran tan buenas en todos los que los rodeaban, ¿no? Y la Esa quemaron mujer, ¿no? a Guarilla, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ese tipo de barbaridades que, bueno, que desgraciadamente aún seguimos oyendo, ¿no? Entonces, además, hace un recorrido que lo que también me ha sorprendido mucho, y te lo tengo que decir, Mado, ha sido tocas todos los palos, porque no tocas solamente un tema aquí, otro tema allí, no, tú has ido a indagar en la historia de la mujer, es decir, pues desde una almirante, que bueno, que no creo que supiera mucha gente eso, a una cirujana, es decir, desde una guerrera a alguien que es muy social, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese inicio de decir, Mado, oye, me voy a meter con esta historia, o era algo que ya tenías pensado que tenías que meterte con ello. Mira, yo ya llevaba años estudiando varias figuras de la Edad Moderna, tenía mucho material, mucha investigación ya hecha, había ahondado mucho en los documentos, los legajos, porque tenemos unas fuentes documentales todavía por descubrir maravillosas, empezando por el Archivo de Indias, las actas inquisitoriales. Y lo que más me obsesionaba un poquito, entre comillas, era darle cohesión a todas estas mujeres, pero al mismo tiempo que sus microhistorias nos dieran una idea de la macrohistoria del momento y que la introhistoria nos permitiera hacer un viaje anímico a sus vidas y totalmente, sin tener una máquina del tiempo, trasladarnos a esa época, un viaje anímico, ponernos en su piel y saber un poco qué es lo que estaba pasando en todos los estratos sociales. Por eso en Putas, Brujas y Locas hay mujeres de diferentes estratos sociales, de diferente procedencia, hay una mujer almirante, la primera mujer almirante de la historia de la navegación española, la primera mujer cirujano, que también fue la primera en casarse con otra mujer vestida de hombre. Para empezar, cirujano también se lo tuvo que hacer vestida de hombre, no podía una mujer hacer esas cosas, ¿no? Exactamente. Lucrecia de León, que era un poco la Nostradamus made in Spain, las aventureras que cruzaron el charco para vivir
experiencias absolutamente extraordinarias y llenas de aventuras allá en el Nuevo Mundo, pero también historias que nos inspiran mucha lástima y mucha compasión, ¿no? Que nos hablan del lado más terrorífico y del estrato social más bajo de la mujer, ¿no? Que realmente nos hace darnos cuenta de lo que era realmente la vida cotidiana, que eso es una historia muy íntima ya y muy personal, la historia cotidiana de lo que podía ser la vida de una mujer, por ejemplo, en un ambiente rural en el norte de España, en las montañas, ¿no? Como el de Ana María la Lobera, o las prostitutas del burdel de Valencia, ¿no? ¿Qué razones llevaron al burdel de Valencia a existir durante tantos siglos? Bueno, burdel, eso era una mancería entera de muchos burdeles. Claro. Durante tantos siglos, ¿y qué llevaba a una mujer a acabar en la prostitución en aquella época? Porque no ha cambiado nada de entonces a ahora. Por eso sigue siendo necesario. Exactamente. El final de que tú bien dices que el final que lleguen muchas mujeres a esta situación, lo hablábamos no hace mucho con Mabel Lozano, que sabes que tiene todo lo que hace en su obra de cortometrajes va un poco en esa línea. Es una auténtica situación dramática, ¿no? Pero eso es dramática desde 1325, no estamos hablando de ayer, ¿no? Es dramática desde siempre, ¿no? Claro. Sí, te digo 1325 que es la referencia tuya, pero efectivamente me imagino que será desgraciadamente del albores de la humanidad y de la historia. Pero en tu libro, además, lo primero que yo vuelvo a repetir la curiosidad, no solo los temas, es decir, que la mujer ha sido despreciada en todo el país. Es decir, no ha habido un sitio que tú puedes decir, no, hombre, mira, aquí se le trata mejor. No, mira, aquí da igual que la extremeña, valenciana, del País Vasco, que se supone que da en tal. Es decir, el principio del no reconocimiento de la labor, que yo considero que siempre ha sido por puñetera envidia del hombre hacia la mujer, es digamos, es un leitmotiv, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo de estas historias que tú estás contando en este libro, ¿no? Estamos hablando de un contexto judío-cristiano que realmente se extendió desde la época de los imperialismos a todos los lugares del mundo y puso su modelo de hombre blanco, heterosexual, cristiano, que ha sido el que ha llegado hasta hoy, dependiente de eso, de las religiones del libro, ¿no? Que llamamos la judía, la católica, la musulmana, que son religiones que se han caracterizado por el sometimiento de la mujer, y eso a dónde va, pues pueblo que colonizaba o pueblo donde iba, pues se acababa imponiendo ese modelo, ¿no? Acabas de mencionar a Mabel Lozano, Biografía de un cadáver, me imagino que te refieres. Exacto, en la última, sí. Fantástico documental que nos habla de lo que es la realidad de la prostitución, que la gente no lo quiere ver. No lo quiere ver, pero esa es la realidad de la prostitución. Claro. Que o pasas por el aro o te matan. Pero es la realidad, Amado, desde siempre, que desgraciadamente es desde siempre. Es decir, que es que no es que lo que tú has dicho, que no ha cambiado nada al final. Desgraciadamente no evolucionamos. Evolucionamos en las técnicas de cómo matarte casi, diríamos, porque en el uso y aprovechamiento no se está cambiando, ¿no? Las prostitutas del burdel de Valencia, por ejemplo, si miramos al pasado, vamos a esa mantería que tenía tanto lujo, tenía tanta fama, era el faro del placer del Mediterráneo, una fama excelente porque sus prostitutas, sus cortesanas eran las más guapas, las más elegantes, las que vestían vestidos más lujosos, las más limpias. Te da una imagen como que glamurosa casi de lo que era la prostitución en aquella época. Casanova, todo el mundo hablando de ella, los grandes viajeros. Y no es verdad, era una granja de mujeres, era un gueto, no podían salir de allí, estaban absolutamente endeudadas, los hostaleros se las vendían los unos a los otros. ¿Y quiénes eran las mujeres que estaban allí? Eran huérfanas y musulmanas, algunas esclavas. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban en situación de exclusión y vulnerabilidad, exclusión social, si no, no acabarían allí. ¿Qué hacían allí las huérfanas y las esclavas, las moriscas y tal? Hubiera un marido que las pegaba. Totalmente. ¿Verdad? Están los documentos, las crónicas. O la habían o alguno que la había vendido, o algún padre que lo hubiera vendido, o lo que fuera, claro. Y lo que te digo, siempre se repite un poco esa historia, ¿no? Que teníamos. Pero un poco vámonos también a esas otras mujeres que no tenían esa situación, aunque tuvieron una situación dramática, como fueron la almirante, la cirujano, es decir, grandes pro mujeres intelectualmente hablando y en el conocimiento cada uno en su ámbito, que es que o se hacían pasar por hombres o no existían, ¿no? Sí, pues el caso de Isabel Barreto, la primera mujer almirante de la flota española,
por circunstancias de la vida tuvo que hacerse a cargo de esos barcos. Sí. Ella partió con su marido Álvaro de Mendaña en las expediciones a las Islas Salomón. Él tenía el título de adelantado y gobernador, les acompañaba en esa expedición, iba Fernando de Quirós, el piloto mayor, que ya había dicho al principio antes de salir que no le gustaba que fueran mujeres en el barco. Sí, bueno, que eso es muy típico también, que se dice que traía mala suerte. Sí. Él llevaba a su propio escriba, además, y entonces toda la mala prensa que nos ha llegado de Isabel Barreto es porque él no la podía ver ni en pintura por el hecho de ser mujer. Exactamente. ¿Qué pasa? Que Mendaña muere, como muchos otros en esa expedición, que partió con muy mal pie y estuvo llena de desgracias y naufragios, y en su testamento nombra a su esposa, se acababa de casar con ella hace poco, nombra a su esposa gobernadora y adelantada. Y también acoge el título de capitana mayor de la flota y almirante al morir el hermano de ella. Claro. Con lo cual ella asume el mandato global, el liderazgo global de toda la flota, y ahí es donde empieza el infierno que ella tiene que sufrir con Fernando de Quirós, que no la podía ver ni en pintura, y a lidiar y a tener que demostrar con mucha autoridad que ella era la que mandaba en esa expedición, casi que para salir con vida, ¿no? Porque intentaron amotinarse, porque intentaron quitársela del medio, y porque si no llegan vivos a tierra, que ya estaba la cosa bastante maltrecha. Y lo que ocurrió cuando llegaron a tierra es que Fernando de Quirós no tardó nada en ir a hablar con el rey para despojarla de todos sus títulos. Es decir, todo lo que ella había sido en alta mar, la reina de los mares, se lo había quitado en un momento, esfuerzo, ¿no? Se lo quitaron en un momento, porque en cuanto pisó tierra firme, ella volvió a ser lo que era, una mujer, es decir, nadie. Claro. El caso de Leno también es más complicado, ¿no? Es, digamos, porque es alguien donde, bueno, el tema tiene una hija de soldado, se mete al cirujano, todo ese follón, y además muy, muy escondido dentro de una fisonomía de hombre para eso, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? El caso de Eleno Céspedes, ¿no? El caso de Elena de Céspedes, alias Eleno, exactamente, se hizo llamar así, efectivamente, Eleno Céspedes, es muy, muy, muy particular y muy fascinante. Yo siempre digo que Lazarillo de Tormes enrojece al lado de la historia de Elena de Céspedes. O de Elena. Ella, claro, esta chica nació morisca, esta niña nació morisca, esclava, además, hija de su amo. Claro. Siendo adolescente, la casan, pues, que tendría 12, 13 años, la casan con un hombre, un albañil, con el que tuvo una hija, no duraron ni 3 meses, ella deja el bebé a cargo de otra familia y se marcha. Claro. Se marcha y empieza a trabajar como sastre, tal. Poco a poco empieza a darse cuenta de que si tiene que andar sola por el mundo no puede hacerlo de guisa de mujer. Y se pone unas ropas de hombre y acabó trabajando de mozo, de labrador. Se metió en el ejército a luchar contra las tropas castellanas, o sea, contra las tropas moriscas. Ella siendo morisca ataca a los moriscos, ¿no? Exactamente, las tropas castellanas en la guerra de las Alpujarras con el duque de Arcos. Y ahí un capitán, que había unos rumores y tal, le dice, oiga, que dicen que usted es una mujer, le aconsejo que se ponga sus vestidos, señorita, y se marche de aquí, del ejército. Y ella se niega, sigue guerreando, tal. A todo esto, esta mujer tenía una novia en cada puerto y siempre tenía líos de faldas. Siempre, ¿no? A la primera le había contado una cosa de que ella era hermafrodita, se había dado cuenta al dar a luz porque le había salido un pellejo, le había brotado una cosa así como de 13 centímetros. ¿vale? Sí. Y siempre tenía pues follones por el tema de las mujeres y ella iba siempre o por alguna reyerta, pelea, de un lado a otro. Total, que era tan lista, tan inteligente, sabía leer, escribir, que aprendió el oficio de cirujano. Y incluso se sacó la carrera de cirujano y la de sangrador y empezó a trabajar por los pueblos de cirujano. O sea, que no fue solo cirujana ella, exactamente como tú bien has dicho, porque aprendían en el día a día, sino porque realmente se sacó hasta la titulación, digamos, legal del momento para ejercerla, ¿no? Primero aprendió... primero aprende, exactamente. De un cirujano valenciano, pero claro, el problemita es que no tenía título. Entonces, los de la Universidad de Alcalá, el Colegio de Médicos, por así decirlo, la denunciaron y ella dijo que hay que hacer, ir a la universidad a sacarse unos exámenes. Y aquí estoy yo. Exactamente, con su par de cojones, porque fueran imaginarios, ¿sabes? O sea, exactamente.
y aprobó los exámenes y no se sacó uno, sacó 2 títulos. Claro. Y le dieron una plaza y todo. Es fantástico, ¿no? Es la historia. Es lo que te dice, es una historia de luego que hay que profundizar en este libro de Putas Brujas y Locas que has escrito, Madu, porque es que es maravillosa. Y ahora quiero tocarte la última parte, la de la bruja, porque hay dos cosas que me han sorprendido. Que no se pierda la gente, vamos a dejarlo ahí en el aire, no lo vamos a contar. Sí. ¿Cómo hizo Elena de Céspedes? Sí. Para casarse con otra mujer y cómo pasó los exámenes médicos para demostrar que era un hombre cuando le bajaron los pantalones. Bueno, eso hay que tener alto nivel, eso seguro que hay que tener un alto nivel y eso está en el libro y hay que investigarlo. Pero ahora quiero meter con las brujas porque primero las brujas me ha sorprendido un tema que yo además desconocía absolutamente y además siendo de la zona, que era que la última mujer que se quema por bruja en España es sevillana. Eso no lo sabía. Pero antes quiero hablar de alguien que son, digamos, relativamente famosas porque ha habido películas y tal, como son las brujas de Zugarramurdi. Cuéntanos de Zagarramurdi, que es complicado. Cuéntanos un poco quiénes son estos personajes. Pues las brujas de Zugarramurdi son, para quien no lo sepa, que ya es difícil, el caso que podríamos equiparar con el Salem español. Exactamente. O sea, una casa de brujas en pleno sentido actual de la palabra. Porque realmente que estas mujeres acabaran dando explicaciones en la Inquisición y en las cárceles secretas de la Inquisición y sufriendo las torturas que sufrieron es algo que a día de hoy nos hace llevarnos las manos a la cabeza, nos pone los pelos de punta. Pero nos da cuenta un poco de la obsesión y persecución casi enfermiza, por no decirte enfermiza, que las mujeres sufrieron en el pasado a causa de la misoginia y de las creencias judeocristianas de que ellas eran más débiles por el sexo débil, más cercano más influenciable a ser susceptible de la engaño, de la tentación de Satán, del diablo, y todas estas cosas. Y estas chiquillas, porque eran unas chiquillas como todas las protagonistas de mi libro Putas, Brujas y Locas, sufrieron una serie de torturas que son para decir, bueno, nos enseñaron a tener miedo a las brujas y teníamos que haberle tenido miedo a sus inquisidores, porque eran monstruos. Totalmente. Monstruos. Quemaron a 11 mujeres, 5 de ellas en efigie, porque ya las habían matado en las torturas, ya se habían muerto en las cárceles. Sí, pero había que quemarlas de todas maneras y había que quemarlas estando allí, exactamente, ¿no? Claro, porque las obligaban a confesar, porque si no confesabas, te torturaban, y la manera que tenías de que te dejaran en paz era decir, sí, confiesa y desvela quién eran tus cómplices y quién venía. Pues te voy a meter fuego, es decir, ya que has confesado no te meto fuego, es que si no confiesas también te voy a matar. Sí, como te cogieron por bruja, lo tenías claro, es decir, te ibas para otro barrio, eso lo tenías claro, eso no había otra solución. Era un callejón prácticamente sin salida, pero este caso fue tan brutal y tan bestial, este caso del norte de España, en las cuevas de Zugarramurdi, donde se decía que se reunían y todo eso, que incluso la propia Iglesia Católica, el Santo Oficio concretamente, tuvo que hacer después examen de conciencia y una auditoría interna y una investigación dirigida por Antonio Salazar, en la que realmente se dio cuenta que todas esas fantasías que ya se habían dicho por su boca las habían obtenido por tortura, pero que no podían ser reales, y les pidieron perdón post-mortem, ya cuando los habían matado, ¿no? Sí, pero ya le solucionó a poco a las criaturas, ¿no? Ya la solución para ella era cortita, ¿no? Bueno, y después tenemos como bien indicas tú, el dudoso privilegio de haberse convertido en la última bruja quemada por la Inquisición. ¿Quién era la Beata Dolores? Una sevillana. La Beata Dolores era, un carácter particular, muy particular, la Beata Dolores, porque era una niña que de bien pronto se quedó ciega a los 12 años y tenía un espíritu como muy místico, muy flagelante, muy de penitencia, muy en son con lo que es el espíritu sevillano de esas profesiones de penitencia, de flagelarse. Era molinista, flagelante y además luterana. Ah, bien. O sea que, claro, eso tampoco venía muy bien. No, allí no venía, en la zona venía mal, sí, es verdad. Claro. La cuestión es que esta mujer, en sus arrebatos místicos, iba de confesor en confesor, de religioso, de párroco en párroco, y siempre había un roce sexual con ellos. Es decir, ella le gustaba, pues, imagínate cualquier película porno de estas masoquistas que pudieras tener en la fantasía de una cosa así un poco enfermiza. Pues, pues la criatura ya está. Que según las actas inquisitoriales, pues que la azotaran en sus partes, que por aquí, que por allá, la habían tirado de algún convento de monjas por tocamientos a otras monjas,
la cuestión es que fueron los propios curas, los propios religiosos, los que fueron a denunciarse a sí mismos como arrepentidos de lo que habían hecho con ella, pero la culpa quién es de quién es siempre de ella, claro, eso está claro. De Eva, porque fíjate, ella es la que... Malísima que hizo, ella me metió en el mal camino, no, que yo no quería, ha sido ella que me ha metido en el mal camino, claro. El argumento fácil que hemos tenido los hombres tantas veces, ¿no? Desgraciadamente. Y en este caso quedaron libres, ¿no? ellos quedaron libres. Y ella acabó, ¿no? ¿Qué? Muere la queman en Sevilla, en el ella castillo. no quiso confesar en ningún momento porque en ningún momento se sintió que estaba haciendo nada malo. De hecho, hubo unas declaraciones muy cándidas y muy inocentes en el juicio en el que ella decía que no había quebrado el sexto mandamiento porque ella por fornicar entendía murmurar. Ah, claro, bueno, una forma de entenderlo, que no sabía de dónde venían los bebés. Exactamente. Entonces es un caso que da mucha pena porque independientemente de que esta mujer tuviera algún tipo de trastorno mental o no, sí, o simplemente que... una forma muy creativa de dar rienda suelta a sus necesidades sexuales en una época en la que se les reprimía de forma muy severa, pues acabó en las cárceles de la Inquisición sufriendo una tortura muy dura hasta que consiguieron romperla psicológicamente, esa es la palabra. Claro. Y ya la condenaron para quemarla en la hoguera, el padre Vega iba adelante, cierto o no cierto, dicen que se arrepintió en el último momento y que por eso se compadecieron de ella, esto muy entre comillas, y le dieron garrote antes de quemarla, pero esto fue ya casi en el siglo XVIII, a finales de 1700 y pico. Nuestros vecinos franceses de todas partes estaban en la Revolución Francesa casi. Era una bestialidad, que en aquellos momentos aún se quemara a una mujer. Fue monstruoso, absolutamente monstruoso, y ya te digo, es uno de los casos que más lástima inspiran el libro. La verdad que sí. Es un libro que por otro lado es maravilloso, merece la pena recoger a estas mujeres, leer, conocer su historia, esa historia que no nos han querido contar o esa historia que han querido tapar de mil maneras, ¿no? Y de mil maneras distintas, porque la verdad que Amado, que el trabajo que ha hecho creo que es magnífico, además muy divulgativo, como bien eres tú siempre en tus trabajos que haces y además en tu programa en Onda Cero y tal cuando colaboras con ellos, porque la verdad es que, bueno, que merece la pena muchas veces conocer la historia más de esta forma tan cómoda para aquelles que muchas veces les cuesta saber que la historia, tengo que explicar, es muy farragosa algunas veces y tú la haces cómoda, la haces una lectura cómoda y la haces eso. Nada más que te puedo dar las gracias que has estado aquí y la verdad disfrutar contigo, porque contigo se podría estar horas y horas y horas hablando, porque no solo sabes, sino que te explican maravillosamente. Pues eso es lo que he pretendido, que no fuera una sucesión de datos numéricos ahí en plan erudito, un ensayo. Quería que fuera divulgativo y tal vez porque vengo del mundo de la literatura y de la ficción y estoy acostumbrada a narrar historias, y yo me he metido mucho en la piel de estas mujeres, pues me he dejado llevar por esa pasión y ya te digo que el libro es un viaje anímico con algunos pasajes casi líricos y llenos a veces de anécdotas, de ironía. Es que es la forma bonita de contar la historia. Es decir, yo cuando te cuentan la historia pura y dura, que es verdad que, bueno, que sí hay que conocerla, quizás haya que conocerla de esa manera, pero es más divertido, oye, cuéntame un poquito esa anécdota también, ¿no? Y entonces esa anécdota también te rellena un poquito ese hueco que necesitamos muchas veces para ir entendiendo tantas y tantas cosas. Un poco por acabar, ¿cuál sería, aparte de la bruja que ya se hizo, quién crees que merece de todas estas una película? Que ahora que estamos en el mundo audiovisual, ¿de qué dirías tú? Ya lo sé que todas por el de eso, pero ¿quién sería aquella que diría, es que de verdad con esta mujer aprenderíamos generaciones y generaciones, con todas pasaría, pero con una en particular no te elegirías una? ¿Y si hacemos un cómic con todas de superhéroes? Sería genial, eso sería maravilloso. Sí, sería una fricada, pero... No, sería algo que harían en Estados Unidos. Es decir, esto lo tengo yo claro, es que Estados Unidos tuviera la mitad de las historias que nosotros tenemos. Bueno, lo han hecho. 7 de eso, tienes una Warner triple haciéndote la serie, la tele de eso, los cómics y el mundo, ¿no? Desgraciadamente que estamos en España, bueno, ya iremos aprendiendo y ya iremos, bueno, desgraciadamente que en ese sentido no reconocemos tanto los nuestros en general y en particular no reconocemos tanto a nuestras mujeres. ¿Cuál sería la que tú le harías la película? Y a mí me parece fantástico lo de la historia del almirante. A mí me parece, creo que merece la pena. Enamora mucho Isabel Barreto. Sí, es un capítulo fascinante. Exactamente, pero porque creo que hay un personaje que no he visto aquí, que es la primera marine española, que además de Cabra, no te puedo decir el nombre ahora mismo, no me acuerdo,
y es otra del mismo corte. Son a mí las mujeres que consiguen meterse en el mundo paramilitar, es decir, en el mundo del concepto militar, que pelean, que luchan, que son capaces de... A mí es que creo que eso demuestra tanto las capacidades, tanto las capacidades, porque las capacidades intelectuales relativamente es fácil de saber que bueno, que están ahí, que cada uno las tenemos y tal, pero esa otra parte es la que tú has dicho siempre, es que las querían pisotear, menospreciar, no eran capaces de... Bueno, por una Isabel Barreto no es que fuera capaz de, era mucho más que eso, ¿no? Llegó a nuestros días con muy mala prensa, le han hecho muy mala prensa totalmente, la historia, ¿no? Y no hizo nada que no hubiera hecho un hombre. No, igual posiblemente hizo bastantes cosas más importantes que hubieran hecho algunos hombres, ¿eh? Porque yo además Isabel Barreto tengo una relación mental en determinada manera parecida a cosas que le pasó a Colón, ¿no? Relativamente, entre comillas, ¿no? Pero en cuanto que también lo quisieron maltratar cuando descubre América, la gente, la insidia, es un poco la situación que he visto yo, paralelas, obviamente nunca hay paralelismos, ¿no? Pero a mí la mala gente que eso, que se mueve y que creo, y por eso Isabel Barreto creo que merece, no, a lo mejor merece eso, ¿no? Pero como tú bien dices, Mado, también todas merecen un cómic con muchos capítulos, con muchas, porque seguramente en esta historia se te habrán quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? De cada una de ellas, porque bueno, el libro al final es un libro que no podía ser 7 enciclopedias, ¿no? Que quizás estas mujeres tuvieran para 7 enciclopedias, ¿no? Exactamente, imagínate, pues reducir toda la documentación, todos los ensayos, material histórico, ensayo universitario, académico que pueda haber más o menos, que de algunos prácticamente inexistentes alrededor de las figuras de estas chicas, y acudir a las crónicas de Indias y a las crónicas de navegación y a los actos y legajos de la Inquisición, pues condensar todo eso en 212 páginas no ha sido fácil. Ya te no, nada fácil. Y además con esa parte un poquito lírica que le hace falta a este libro, con esa parte un poquito de narrativa entretenida, no de cuento historia, no, esa narrativa que bueno, que tú también desarrollas y también hace tanto tiempo ya y que bueno, que nos acompaña a todos los que nos gusta la buena literatura, y como es tu caso, ¿no? Mado, de verdad te lo prometo. Muy reporteril, muy fresco. Sí, es verdad. Me encantaría seguir hablando contigo, pero bueno, creo que tienes muchas cosas que hacer y tendremos siempre tiempo y por supuesto nuestro micrófono, nuestra tele, nuestra revista está abierta para cualquier cosa en el momento que tú lo decidas, Mado. Aquí tienes un amigo. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti y ya nos vemos si vienes por esta santa ciudad de Córdoba y si no, pues ya nos veremos en otro momento. Muchas gracias, Mado. Genial, gracias. Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Bueno, Mado, ya hemos acabado, ya cortaremos ahí, ¿te parece? Bueno, no sé qué te ha parecido, bien. Si te ha parecido bien. Me ha parecido genial, vale. Genial. Pues eso es lo importante, muchas gracias, ¿eh? Venga, me manda por favor la foto, ¿vale? Para incluirla. Me mandas por favor un correo electrónico. Sí, ahora mismo te lo mando por WhatsApp, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Chao.